Nosotros le vamos a estar hablando sobre el renderizado en el servidor con React, más que nada lo que es optimización a nivel de SEO y lo que es server-side rendering. Nosotros somos de Cúbica, como dijo Mati, somos Senior Technical Lead. Cúbica en realidad es una fusión de dos empresas uruguayas, una de December Labs, que es de donde venimos yo y Seba, y la otra Movit, se fusiona en una sola y ahora somos Cúbica, por eso es un nombre bastante nuevo para todos quizás. Quizás las otras dos ya las tenían más presentes. Un poco de mi background, yo trabajo hace 10 años en el rubro aproximadamente. Empecé por empresas que no eran de software y hace unos 6 años estoy en December Labs. Yo me especializo más que nada en lo que es frontend. Toda mi vida he sido full stack, pero los últimos 3 o 4 años me he especializado más que nada en lo que es front. Me dedico a React, hace unos 5 o 6 años que trabajo con React. Y nada, dentro de la empresa es como que es muy fuerte y es a lo que me dedico en el día a día. Eva, si querés dar alguna pequeña descripción de Dale, vos. obvio. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por el tiempo. Y bueno, un poco también ahí, como decía Boga, hace 5 años que estoy en esta empresa, 7, casi 8 años en el rubro, especializándome también en desarrollo full stack, más que nada orientado a todo lo que es el frontend y utilizando mucho al principio Angular y más en estos últimos años React. Así que, nada, eso. Perfecto. Bueno, damos comienzo a la charla. Básicamente este es el temario del que vamos a hablar. Vamos a empezar por la parte de SEO, haciendo una pequeña introducción, hablando de los distintos tipos de SEO y también las optimizaciones que se pueden hacer con Next.js. Ahora vamos a andar un poco más. Y después Seba les va a hablar de lo que es SSR, un poco la diferencia entre SSR y CSR, los beneficios que esto trae y también optimizaciones que se pueden hacer a nivel de performance con Next.js. SEO. SEO significa Search Engine Optimization. En español, básicamente, el SEO es un conjunto de técnicas que se utilizan para mejorar el posicionamiento de los motores de búsqueda, o sea, para rankear más alto. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google o en cualquier motor, esto se rankea en base a un puntaje. Y bueno, lo que trata el SEO es de optimizar eso, de que nosotros ranquemos lo más arriba posible. ¿Por qué es importante el SEO? Por tres características. La primera, cualitativo. Esto quiere decir que cuando las personas ingresan a nuestro sitio, cuantas más personas ingresen, más chance hay de que contraten nuestro servicio o que compren nuestro producto. Después, la segunda característica, por lo cual es importante el SEO, es la confiabilidad. O sea, vos si rankeás alto en un motor de búsqueda, esto quiere decir que tu marca o tu empresa es bastante confiable, entonces es como que suma bastantes puntos estar arriba en lo que es el posicionamiento en el listado. Y por otro lado, tiene un bajo costo, o sea, más allá de lo que te lleve de inversión, optimizar el SEO, una vez que está optimizado no tiene ningún costo directo asociado, más que el primario que vos hiciste en posicionarte en una buena posición dentro de los motores de búsqueda. ¿Cómo funciona el SEO? Bueno, el SEO básicamente funciona de la siguiente manera. Nosotros publicamos nuestro sitio, lo deployamos, tenemos un dominio. Después hay unos bots. Esto puede tener varios nombres. Se le llama bots, spiders, web crawlers. Esto difiere dependiendo la persona que lo nombre, pero son sinónimos. Hay un bot que básicamente revisa nuestra página y en base a eso indexa y a su vez rankea. Una vez que nuestra página está indexada y rankeada, cuando el usuario va e ingresa una búsqueda que está relacionada a nuestro sitio, esto debería aparecer en el motor de búsqueda. ¿Qué son los web crawlers? Bueno, un web crawler es un bot que básicamente es como si fuera una persona que navega en el sitio y lo que hace es eh, navegar por todos los links que va encontrando. O sea, básicamente es como si fuera un usuario más, ingresa en la página y después va recorriendo toda la página, verificando su contenido, verificando estructura y haciendo otras verificaciones en las cuales se va a basar para después dar un ranking de esa página. Los más comunes que usa Google son dos. Uno es el Googlebot Desktop y otro es el Googlebot Smartphone. ¿Cómo identificamos que un web crawler accedió a nuestro servidor? Esto se identifica por el user agent. Acá pueden ver en la imagen cuáles son los dos user agents que usan los bots de Google.
Entonces, cuando nosotros recibimos una petición HTTP a nuestro servidor, hay un request header, que es un user agent, que eso básicamente, en general, lo que te dice es qué sistema operativo está accediendo, qué navegador, en este caso, qué aplicación, etcétera. Entonces, los web crawlers siempre se identifican por un user agent. Hay varios tipos de SEO. Tenemos el SEO que es on-site y tenemos el SEO que es, perdón, off-page. El SEO que es on-site vendría a ser todo lo que es la optimización de la página web en cuanto a su contenido y en cuanto a su estructura. Y después lo que es SEO off-page vendría a ser todas las estrategias de marketing que usamos para que la gente tipo acceda a nuestra página. Puede ser tipo la link building, no sé, marketing de contenido, lo que sea. Nosotros nos vamos a focalizar más que nada en lo que es el SEO on-site. Y el SEO on-site básicamente se divide en dos subcategorías, que es el SEO técnico y el SEO contenidos. El SEO técnico va más por el lado de la arquitectura del sitio, inspecciona el HTML, el CSS, el JavaScript. También influye la velocidad de la página, o sea, cuánto el usuario demora en ver el primer contenido. Eso hay como varias métricas que después se va a hablar que afectan también en cómo se rankea nuestra página en el motor de búsqueda. Y después por otro lado tenemos el SEO contenidos, que acá involucra más tipo la URL. Básicamente la URL debe tener cierta estructura y ciertas reglas para la URL. No podemos, cuanto mejor estructura y contenido y más descriptivo sea la URL es mejor. Palabras claves, el contenido escrito, los encabezados. Por si no sabían, no se recomienda tener, por ejemplo, más de un H1 en nuestra página. Tener más de un H1 en nuestra página en cualquier ruta, eso degradaría nuestro SEO. Es un tema de estructura, porque Google es como que identifica los distintos títulos por jerarquía, entonces no deberíamos tener más de uno. Y después las imágenes y otras cosas influyen también en lo que es el SEO. Este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo fui a Google y puse la página de una aerolínea. Como ustedes podrán ver en el resultado, tenemos dos opciones. O sea, hay muchísimas opciones, pero las dos primarias que saltan son despegar y la aerolínea. Entonces acá podemos ver cómo afecta el SEO a la hora de que un usuario, por ejemplo, yo me quiero sacar un pasaje, quiero ir en LATAM y estoy buscando para entrar a la página de LATAM y me sale primero despegar. Quizás yo con más experiencia sé qué páginas utilizar, pero quizás un usuario que no tenga tanta experiencia iría por el primer link porque es el que consideraría más confiable porque es Google, entonces creamos la Google Señor Todopoderoso. Entonces iría más al primer link y capaz no al segundo, donde acá lo que estaría pasando es que la TAM se estaría perdiendo ventas. Es así de importante a la hora de un negocio, de una marca o un servicio, posicionarnos bien arriba. Bueno, ahora entramos de lleno en algo un poco más técnico. La idea es, bueno, describir las distintas técnicas, los distintos mecanismos que tenemos para optimizar el SEO. Nosotros vamos a ejemplificar con Next.js, pero esto en realidad el concepto se aplica a todas las tecnologías. No es que esté cerrado a Next.js, sino que nosotros lo estamos aplicando a Next.js para que ustedes vean una forma práctica de cómo se aplica y cómo se codifica y cómo se expone, pero es aplicable a otras tecnologías, tanto Remix, cualquier service rendering, React en general, etcétera. Para los que no conocen, Next es un framework que va arriba de React. La diferencia con React es que Next, además de tener todas las ventajas que ya sabemos de React, construye y nos da nuevas features que nos facilitan la vida. Básicamente estas features son tres. Una es el server-side rendering. La segunda es el ruteo basado en archivos. Y la tercera es que nos permite tener una aplicación full stack. Como ustedes saben, en realidad React de por sí, por naturaleza, es solo front, es un framework de UI y no tiene nada que ver con el back. Pero Next lo que introduce es la posibilidad de usar back y front en el mismo servidor, en la misma aplicación. Esto se configura muchas veces con Prisma, que es no sé si conocen, pero es un framework, eh, un ORM muy utilizado hoy en día, Prisma, para todo lo que es el acceso a la base de datos. Entonces, como primer cosa que quería destacar es el fragmento que extraje de la documentación de Next.js, que es la primera imagen que ven, que cuando ellos presentan una API nueva de metadata, ponen como un comentario y dicen, Next en realidad fue diseñado desde un principio
para ser óptimo a los motores de búsqueda. Entonces no hay que perder nunca de foco que Next.js en realidad fue creado en su inicio para optimizar el SEO. O sea, meramente para optimizar el SEO. ¿Por qué? Por razones que Seba después va a explicar más adelante. Y acá me voy a meter un poco más en lo técnico, pero Next, no sé si todos saben, en su versión 13 cambió bastante la jugada en cuanto eh, a los server-side components se llaman, pero en cuanto al ruteo de la aplicación. Hasta de Next 12 y anterior, se utilizaba un router que se llama Pages, Pages Router, y a partir de la versión 13 se utiliza otro router que se llama UpRouter. Podés seguir utilizando el Pages Router, no está deprecado, pero se recomienda empezar a migrar para el UpRouter, que va a ser el futuro de Next, que está en la versión 13 en adelante. 12 para atrás solo tenés Pages Router. Entonces, una vez que Next libera la versión 13, en su 13.2 libera algo que es muy esencial a la hora de utilizar SEO, que es la metadata, ahí quedó medio corrido, pero que es, si ven en la segunda imagen, es la metadata API. Básicamente en la primera versión de 13 no tenía la metadata API y recién en la 13.2 fue que liberó lo que sería la API. Hoy en día, para que sepan nomás, estamos en la 13.5 que fue liberada hace unas 2 semanas más o menos. Entonces, cuando empezó Next 13, lo que se solía hacer es, como se ve en la segunda imagen, se utilizaba una etiqueta head, donde nosotros ahí poníamos toda la metadata. Bueno, esto en realidad ahora no se utiliza más, deberíamos migrar para la metadata API. Es más, está deprecado, así que si ustedes quieren usar la etiqueta head en versiones más nuevas, no lo van a ver. Y por otro lado, otra cosa que les quería mencionar es, quizás habrán escuchado hablar de la librería Next SEO, que era una librería muy popular y muy utilizada, que acompañaba a Next y se utilizaba para esto, para optimizar el SEO, definir la metadata, entre otras cosas. Hoy en día, si ustedes ingresan al repo de Next SEO, claramente, si ustedes están usando Next 12 o anterior, les recomiendo usar esta librería a nivel de SEO, pues les va a facilitar la vida. Pero si ustedes están utilizando Next 13, acá va a depender de qué tipo de router están usando. Como les mencioné antes, hay dos tipos de router. El App Router, que es el nuevo, y el Pages Router, que es el que venía de antes. Si ustedes están utilizando el App Router, esta librería no les sirve. Mismo la documentación de la librería les dice, utilicen la API nueva que salió, que es la que les mencioné en la PPT anterior, en vez de utilizar esta librería. Si ustedes están utilizando Pages Router, sí van a tener que usar esta librería porque en realidad la API está fuertemente ligada a lo que es el App Router. Entonces, si usas el otro ruteo, no lo vas a poder utilizar esta API. Y acá entramos de lleno en lo que son las diferentes técnicas y las diferentes opciones que tenemos para optimizar el SEO. Primero les quiero hablar un poco del código HTTP. El código HTTP básicamente es cuando nosotros hacemos una request a un documento, a una página, el servidor nos responde con un código. Lo ideal siempre es que el servidor nos responda con 200 y es lo que mejor nos va a dejar parado a la hora de que Google nos rankee y nos analice. Si nosotros devolvemos códigos de error todo el tiempo, Google va a decir esta página es defectuosa y no vamos a rankear a un alto nivel. Por lo tanto, estoy revisando la hora para que no me vaya, disculpen. Por lo tanto, la mayoría de las respuestas HTTP deberían ser 200. Luego tenemos casos de 301 y 308. 301 y 308 se utilizan para cuando la página se movió permanentemente de lugar. Es decir, yo tenía una página determinada, le cambié la ruta, en vez de ser, por ejemplo, about, como es acá, podría ser otra ruta. Entonces, pasan dos cosas. El usuario anterior capaz que tenía guardada esta ruta o accedía a esta ruta. Entonces, cuando el usuario ingresa a esta ruta, lo que nosotros queremos es que lo redirija a donde está el recurso actual. Y también nos sirve redireccionar para que el bot, cuando esté analizando, también redirecciona al bot y no se pierda. Porque si entra y no encuentra nada, se va a empezar a perder, va a empezar a rankear mal, etcétera, y eso es un problema. Entonces, a nivel de código, en Next es bastante sencillo. Una cosa antes, tenemos dos códigos, 301 y 308.
No quiero explayarme en esto, pero el recomendado para un mejor SEO es el 308. Por eso es que Next utiliza el 308. Entonces, en este caso, para hacer un redirect, imagínense que nosotros estamos en una ruta, en About Pages, About sería una ruta, estamos en esa ruta, con ponerle un simple boolean permanent igual true, esto ya lo que va a hacer Next es, cuando accedan a esta ruta, va a redirigir con un 308 al destination. Es bastante sencillo, lo ponemos a nivel de ruta y queda pronto. Es más, lo podríamos poner a nivel global, a nivel de configuración de Next global, que es la segunda imagen que ven a la derecha, que también es muy similar, pero cambia dónde posicionamos el archivo. Después tenemos el 410. El 410 significa que la página ya no está más. Esto lo que le va a decir al motor de búsqueda es que esa página no existe, no la indexes más. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros usamos un 410, porque al utilizar un 410 lo que va a hacer es desindexar esa página. Y por último tenemos un 503, y acá lo que quiero mencionar es que el 503 es cuando nuestro servicio está temporalmente con problemas, o en mantenimiento, o temporalmente no está disponible, etcétera. Tenemos que devolver un 503 en estos casos, porque si nosotros devolvemos un 500 o otro tipo de error, eso empieza a degradar el ranking, empieza a degradar el SEO. Lo esencial, lo principal sería devolver un 503 que le estamos diciendo, che, mirá que mi página está baja, pero está baja por un tiempo y va a volver a estar operativa. No me desindexes, no me degrades. Lo siguiente que vamos a ver es, ahora sí nos metemos de lleno con la metadata. La metadata básicamente representa un resumen del contenido. Representa el título, representa una descripción, representa la imagen del sitio. Hay como varias etiquetas, varios tags que se utilizan como metadata. Los dos más principales son el título y la descripción. ¿Por qué el título es el más importante por lejos? ¿Por qué el título es el más importante? Bueno, porque el título es lo que el usuario va a ver cuando ingresa a la página y cuando la busque en la y cuando lo busque, perdón, en los motores de búsqueda. Y además, se sabe que el motor de búsqueda, Google, por ejemplo, se basa mucho en el título para identificar palabras claves. O sea, nuestro título tiene que ser bastante descriptivo con nuestro servicio, nuestro producto, porque Google toma como muy principal el título para saber de qué se trata la página. Entonces, súper esencial, y a su vez la descripción no es importante, pero es un pasito, es como un escalón menos que el título, porque en teoría la descripción Google no la analiza mucho, pero saben por qué es importante, porque, por ejemplo, si ven el ejemplo de la presentación, nosotros tenemos un título y una descripción. Estos son dos metadatas, dos meta tags. Cuando nosotros busquemos nuestra página en el motor de búsqueda, van a ver que esto se relaciona, este título que dice iPhone 15, bla, 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 se relaciona con el title, y la descripción más abajo se relaciona con la descripción. Es importante que la descripción tenga palabras claves de nuestro producto, de nuestra página, porque no sé si se ve, pero Google te resalta en negrita las palabras que vos tengas en la descripción que coincidan con la búsqueda del usuario. Entonces, si nosotros ponemos cosas parecidas, va a resaltar más tipo lo que el usuario está buscando y le va a llamar más la atención. Ahora vamos a ir de lleno al código. Esto es cómo se hace en Next para exponer metadata. Acá quiero hacer una aclaración porque quizás no todos tienen conocimiento de Next, pero yo voy a hablar siempre de dos cosas, del layout y del pages, o del page, perdón. El layout vendría a ser el layout general, o sea, el layout es común para todas las páginas. Si ustedes utilizaron un SPA, por ejemplo, vieron que ustedes tienen como el index HTML y adentro ocurre todo el ruteo. Bueno, el layout no es un SPA, pero el layout es común a todas las páginas, o sea, todas las páginas por fuera están rapeadas en el layout. Está el layout y las páginas de las distintas rutas están mapeadas adentro del layout. Entonces, cuando nosotros tocamos configuraciones en el layout, esto va a afectar a todas las rutas, pero cuando tocamos la configuración en page, por ejemplo, va a afectar a una ruta. Por las dudas también, todas las páginas, todos los archivos adentro del app router que se llamen page, son las que se van a mostrar tipo como ruta. Entonces, si ven acá en la segunda imagen, adentro del app, que es el app router, está la carpeta post, y adentro tenemos como unas llaves, que eso es un identificador dinámico
Básicamente esta ruta es para un post específico, la clásica aplicación de post. Cuando entras a un post, esta es la ruta, porque estás en post adentro con un ID o identificador único. Entonces, para exponer metadata estática es bastante sencillo. En el layout lo podemos poner como una constante. Si exportamos la constante que se llama metadata, Next ya sabe que las metadata, y si está en layout, ya directamente lo pone, no tenemos que hacer nada más, es un tema de convención de nombres. Em, Cuando nosotros lo pongamos en el layout, lo que va a hacer es que todas las páginas van a tener el mismo título. Ahora, si queremos un título por página, tendríamos que ir a la página específica de la ruta y ahí en vez de usar una variable, usaríamos una función que es parte de esta metadata API que les comentaba, que básicamente devuelve un JSON con la metadata que precisamos, como se ve en el segundo ejemplo. Otra cosa que tiene Next.js es que te deja usar templates. Básicamente lo que estamos haciendo acá es, en el layout general estamos definiendo un template. Estamos definiendo primero un default. O sea, el default va a aplicar si yo voy a la página y no tengo esta función de generate metadata. Si yo voy al generate metadata de una página y no tengo esa función, perdón, si voy al page de una página y no tengo la función generate metadata, lo que va a aplicar es el default que tengo aplicado en el layout. Y en caso de tener, lo que va a hacer es utilizar el template. Donde dice porcentaje pesos, se sustituiría con el título de la página específico. Entonces, por ejemplo, en este caso, que yo tengo definido este template que dice porcentaje peso barra cúbica, y después yo tengo en la página específica el título que es title of the page, el resultado sería title of the page barrita cúbica. Y luego lo que podríamos hacer es, como es una función, podríamos tener un título dinámico. Básicamente lo que hacemos es, una cosa importante, el generate metadata siempre recibe los parámetros de la ruta. Si ustedes ven a la izquierda, la ruta es post barra y el identificador, repito, cuando es entre llavecitas rectas, ese es el identificador del post, viene por parámetros. Ahí podríamos poner cualquier cosa que después con ese identificador que ponemos lo vamos a buscar a la base de datos y vemos si hay un post con ese nombre. Si no hay, mandamos un 404. Si hay, mostramos el post. Entonces, la de metadata tiene acceso a ese parámetro. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar la base de datos, el post, para ese identificador. Si no encontramos post, como les decía, devolvemos un título de que 404, no lo encontramos. En caso de encontrarlo, el título y la descripción que mostramos está relacionado a lo que tenemos en la base de datos. Luego está lo de alternates, que ya lo vamos a ver, que es parte del siguiente tema, que sería las URLs canónicas. ¿Por qué las URLs canónicas son importantes? Bueno, las URLs canónicas son la representación de cuando tenemos varias páginas duplicadas o varios portales duplicados con el mismo contenido. Si nosotros tenemos dos rutas distintas que tienen el mismo contenido, eso lo detecta el web crawler, o sea, el bot, y lo que hace es que nos degrada el ranking. O sea, por tener contenido duplicado en dos páginas, nos degrada los dos. Y también podría pasar, o sea, ejemplos de esto es, por si tenemos, no sé, podemos acceder, acá puse un ejemplo, podemos acceder a los products por dos URL distintas. Una que es product-phone y la otra que es solo phone. Este caso son dos rutas distintas pero que apuntan al mismo contenido. Deberíamos definir en las dos páginas, en las dos rutas, la misma URL canónica para que Google se dé cuenta y en realidad lo que hace es unifica los rankings de las dos páginas y no interfieren entre ellas. Otro ejemplo puede ser que nosotros capaz tenemos dos portales deployados con el mismo código, mismo todo, en distintas URLs. Entonces ahí también, si tenemos dos aplicaciones que son iguales, pero que se deployan en distintas URL por X razón, también deberíamos definir las URLs canónicas para que Google se dé cuenta que en realidad es la misma página y no estamos hablando de contenido duplicado. Entonces, a nivel de código, ¿cómo se define esto? Básicamente lo que hacemos es, en el layout, acuérdense que el layout es la configuración general de todas las páginas, definimos una URL base. Y después, en la página o en la ruta específica, definimos la URL canónica, que en este caso va a ser barra post, barra el identificador del post.
Simplemente con eso ya estaríamos definiendo la URL canónica. Después lo que tenemos también y lo que podemos optimizar es lo que se llama el ID de verificación de Google. No sé si sabían, pero como ustedes son owners de una página, lo que pueden hacer es ingresar al Google Search Account, darse de alta, obtener un identificador único y ese identificador único se debería poner en la metadata. Esto se hace de vuelta en el layout que es general, simplemente agregando un atributo verification, dentro del atributo verification, una key que se llama Google, y luego le pasamos como si fuera una URL param, el 12312 sería nuestro identificador. ¿Qué genera esto? Esto genera acceso a la persona, owner de la página, a muchas features respectivas a los motores de búsqueda y a su vez tiene varios insights de performance, etcétera. Entonces está bueno y también ayuda a que tenga mejor SEO la página. Luego, acá está el famoso robots.txt. Para los que no conocen, básicamente el robots.txt lo que hace es decirle al motor de búsqueda, al bot del motor de búsqueda, no quiero que esta página se indexe. O sea, lo que estoy haciendo acá es decirle, quiero proteger una página, un recurso de mi servidor, que no quiero que se exponga ni que se indexe en ningún motor de búsqueda. Entonces, en ese caso, lo que hace cada bot cuando va a empezar a analizar una página es primero lee el robots.txt, ve qué URLs, qué rutas no debería indexar y a partir de ahí empieza a navegar para no indexar aquellas páginas que no queremos. En Next.js hay tres formas de hacerlo. Si van a la documentación hay como tres formas. Yo acá traje una porque era la más sencilla y era a modo de ejemplo, pero hay como, podés poner un TXT común también. Podés hacerlo, acá lo estoy usando con la API de metadata de vuelta, que también elegí este caso porque para que ustedes vean bien cómo se usa la API de metadata, esta nueva de Next. Y básicamente es bastante sencilla, o sea, vamos a la ruta que no queremos que se exponga, y en la metadata agregamos un parámetro nuevo, una key nueva que es robots, y esto tiene como tres propiedades. Una es que si queremos que se indexe, otro es si queremos que sea como encontrable, que la siga, digamos, el robot, y la otra es si queremos que se calle o no a nivel de motor de búsqueda. Por otro lado, tenemos lo que son los XML sitemaps. En realidad puse XML sitemaps porque es lo más común encontrar los sitemaps en XML, pero se pueden encontrar en diferentes lenguajes, o sea, no, hay RCS y hay otros más, pero el más común es XML. ¿Qué son los sitemaps? Como el nombre lo dice, son como un mapa de nuestro sitio. Entonces, cuando nosotros ingresamos al sitemap, lo que se ve es todas las URLs que tiene nuestro sitio y los recursos de videos, etcétera, la relación entre ellos y la fecha de última modificación. ¿Para qué sirve el sitemap? Sirve como una ayuda al bot de Google para que sepa navegar mejor nuestra página. Y además, para cuando nosotros hagamos un cambio, podamos actualizar ese last modified que ven en el código y entonces el bot se da cuenta que tiene que reindexar o revisar de vuelta ese contenido porque cambió. Es como que optimiza mucho más lo que es, ayuda mucho al bot y eso se refleja después en un buen SEO. ¿Cuándo utilizamos o cuándo deberíamos utilizar un sitemap? Hay varias razones. Una es si tu sitio es gigante, porque a veces el bot se puede perder. Entonces, si el sitio es muy grande, deberías tener un sitemap. Otra razón puede ser porque tenemos muchas páginas que están medias huérfanas o mal linkeadas, etcétera. Entonces, queremos exponerlas para que las revise y no las pase por arriba. Y otra chance de utilizar sitemaps o eh, otra forma no me sale la palabra, pero otra manera por la que deberíamos utilizar sitemaps es porque cuando nuestro sitio es nuevo, no tenemos capaz que muchos links externos de dominios externos que apunten hacia nosotros. Entonces, en ese caso también es bueno tener un sitemap. Para generar un sitemap en Next es súper sencillo. Vamos adentro del app router, la carpeta app, generamos un archivo con este nombre, sitemap.ts, y ahí lo que exponemos es un array que va a tener un array de objetos que tienen la URL del recurso de la página y la última fecha de modificación. Acá lo que le quería mostrar es que yo, por ejemplo, lo que hice fue agarré la URL base. Después fui a la base de datos, me traje todos los posts, fui a la base de datos, me traje todas las categorías, y por cada post que tengo guardado en la base de datos y por cada categoría que tengo guardada en la base de datos, generé
un objeto con la URL del post o de la categoría y la última fecha de modificación le puse new date porque era más fácil. Podría haber utilizado una update edad de la categoría, una update edad del post, pero está bueno, recién ahora me estoy dando cuenta. Bien, y por último, antes de pasar a la parte de CSR, es hablarles un poco de los links. O sea, los links son súper importantes. ¿Por qué? Porque en sí el Internet funciona con links. O sea, vos te pones a navegar por ahí, por una página, y ves links de otra página y de ahí saltás a otra. Entonces es súper importante los links y también es súper importante a nivel de SEO y también para que funcione el Internet global. Parece medio viejo decir esto, pero para que funcione el Internet global se basa mucho en los links. Entonces Google, ¿qué hizo? Para como que ver si una página es confiable, creó un algoritmo que se llama PageRank. Este algoritmo es bastante directo en cómo se calcula, medio misterioso cómo es bien la fórmula, pero básicamente lo que combina es, te da un ranking en base a los dominios que apuntan hacia vos con los links. Y también toma en cuenta esos dominios qué tanta calidad tienen. O sea, no es lo mismo que a mí me llegue que una página spam tenga un link hacia mi página, que un diario de Uruguay, ponele, tenga un link hacia mí. Si un diario de Uruguay tiene un link hacia mí, vale mucho más que una página creada ficticia para generar tipo de linking. Entonces es muy importante y el PageRank también nos ayuda a posicionarnos mejor o peor en lo que es el SEO. Luego quería hablarles un poco de los href. El bot de Google usa href para navegar las páginas. Entonces, si nosotros usamos navegación programática, como usamos muchas veces, no va a poder navegar para hacia ese link. Entonces es muy importante que todos nuestros links tengan un href, que todos los A tengan un href. Esto en Next es bastante sencillo. Se crea el componente, en Next se trae un componente link y como href le pasas el href a la nueva página y adentro vos podés tener el link y no hay problema. El tema es cuando nosotros queremos tener un link customizado, por ejemplo, por Styled Component. No sé si conoces Styled Component, pero es una forma de stylear componentes. Por ejemplo, si tenemos un A y le queremos poner un color rojo, en la segunda imagen van a ver que el componente red link lo que hace es stylear un A con un color rojo, nada más. Y después lo utilizamos en el link propiamente dicho. Acá lo que tenemos que hacer para que Next le pase el href del link a nuestro A hijo, porque si fuera un A directo pasa por el href, pero al ser un componente, Next no sabe cómo pasarle el href. Entonces, si tenemos un componente específico y queremos que el href se ponga dentro del A que tiene ese componente, le tenemos que agregar una propiedad que se llama passHref. Y creo que con eso estaríamos cerrando un poco lo que serían las optimizaciones de SEO con Next.js. Lo único que quiero recalcar es que todo lo que hablamos es aplicable, ya lo dije al principio, pero lo quiero recalcar, es aplicable a varias tecnologías. O sea, ahora lo mostramos con Next porque elegimos, porque Next es muy furor, o sea, hoy en día es lo más utilizado, es hacia donde va el futuro del frontend. Más que nada, si vos precisás el SEO, es sin hablar lo que hay que usar. Distinto es si tenés una página con mucho tráfico y ahí hay que ver tema de arquitectura, pero lo que hace Next también es a veces sobrecarga un poco el servidor y queda más al lado todo el servidor, cuando la idea, cuando se creó el client server, es tipo redistribuir la carga sobre varios clientes. Pero bueno, básicamente esto sería lo que es optimizaciones SEO con Next. Ahora los dejo con Seba que les va a hablar un poco de CSR y optimizaciones en Next sobre CSR. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora, como decía vos, vamos a hablar un poco del renderizado al lado del servidor, o en inglés como capaz que lo conocen, server-side rendering. Vamos a ver un poco cómo funciona, las ventajas frente al client-side rendering y también mencionar algunas optimizaciones que podemos hacer con Next.js para mejorar el rendimiento de nuestra aplicación web. Bien, el client-side rendering, que quizás es el que más familiarizados están, o el primero que solemos escuchar cuando empezamos a trabajar en desarrollo web o trabajar con React, es, como su nombre bien dice, una técnica en donde el HTML se genera y se modifica mediante JavaScript que se ejecuta directamente al lado del cliente. Como podemos observar en la imagen de pantalla, una vez que el usuario hace una petición en un sitio web, se consulta su CDN y el mismo retorna
un HTML mínimo y luego en otra request va a obtener un archivo JavaScript que generalmente va a contener la aplicación React. El archivo JavaScript se ejecuta del lado del cliente y genera dinámicamente el contenido HTML manipulando el DOM. Recién a partir de ese momento es cuando el cliente empieza a ver contenido por primera vez en el navegador. Pero si el contenido es dinámico, como suelen ser todas las CPAs, o sea, necesita de cierta información para ser mostrada, va a tener que realizar otra petición a una API para poder obtener esa información y volver a tener que renderizar ese contenido del lado del cliente para que recién a partir de ahí el sitio sea interactivo para el usuario. En cambio, si pasamos a la próxima pantalla, el SSR es una técnica que utiliza el desarrollo web para el de rendimiento, perdón, para mejorar el rendimiento y la optimización para los motores de búsqueda. O sea, todo esto que Andrés estaba comentando recién del SEO es específicamente para eso que se utiliza SSR en aplicaciones web en donde se renderiza el HTML inicial de nuestro sitio web en el servidor en lugar del cliente como era el client-side rendering. ¿Cómo funciona esto? Cuando un usuario realiza una petición inicial de vuelta a un sitio web que está manejado con SSR, el servidor, en este caso, procesa esa solicitud y renderiza en el propio server los componentes de React en HTML. Entonces, el servidor, la primera respuesta que le da el HTML, perdón, sí, al cliente es enviarle ese HTML completamente renderizado como parte de esa respuesta inicial al cliente. Por lo que entonces el cliente ya va a empezar a ver contenido en la pantalla. Igual de todas formas, hasta ahora el contenido no es interactivo por el usuario, porque lo que se despliega es simplemente un esqueleto del sitio. En esta primera petición solo se carga la interfaz del usuario y en las posteriores peticiones o requests a la API es donde se obtiene únicamente la data que va a rellenar ese esqueleto de información, con información necesaria. Bien, como consecuencia de utilizar el server-side rendering, vemos que hay una mejora en el SEO y en la velocidad de carga inicial de nuestra aplicación, todo lo que estaba comentando Andrés previamente. A su vez, vamos a ver mejoras del rendimiento, ya que puede reducir el tiempo que lleva una página web, se vuelve interactiva, y a su vez vemos una mejora de la experiencia del usuario y de la accesibilidad, porque el contenido es más rápido, o sea, especialmente en conexiones más lentas o en dispositivos que son menos potentes. Bien, también ahí hay otro beneficio que es que la página se vuelve más amigable al SEO, como dijimos anteriormente, porque los motores de búsqueda pueden rastrear e indexar esta página de forma más fácil, ya que el contenido es dado por el server-side rendering y está disponible en la respuesta inicial del HTML y no como en el client-side em, o sea, necesita de un tiempo para poder procesar e indexar esa página. Entonces, ¿por qué no todos los sitios, digamos, utilizan server-side rendering y ya dejamos el client-side rendering de lado? O sea, utilizar esta técnica también tiene algunas compensaciones, como lo son una carga del servidor aumentado. O sea, por lo general, cuando son SPA, si utilizamos un client-side rendering, nosotros podemos hacer un deploy de esa aplicación React, únicamente frontend, en un bucket de S3, por ejemplo, porque no necesitamos ningún servidor corriendo, pero en el caso de server-side rendering, nosotros sí o sí necesitamos de un servidor que esté corriendo en nuestra aplicación. Y a su vez eso va a llevar a una configuración más compleja. Y a veces podemos tener tiempos de respuesta iniciales un poco más largos debido al renderizado en el servidor, pero por eso hay que analizar, dependiendo del caso, cuál método utilizar para nuestras web apps. Los desarrolladores a menudo elegimos server-side rendering para páginas específicas o partes de la aplicación en donde los beneficios van a superar esas desventajas que estaba comentando, y se puede ir también a veces por un enfoque medio híbrido en el que utilizamos la combinación de las dos para un rendimiento y SEO más óptimo. Por ejemplo, es una buena aplicación para aplicar el SSR. Sería una buena aplicación que tenga mucho, mucho contenido y en gran medida de acceso público, mientras que una que no sea tan buena puede ser una aplicación donde la información va a cambiar constantemente, porque por lo general cuando implementamos el server-side rendering lo hacemos implementando un almacenamiento en caché, y si la información cambia con el tiempo de forma rápida, ese caché va a tener que ser actualizado todo el tiempo y ahí ya no vamos a ver mucha ventaja en esto. Eh, Bien, ahí va.
Está perfecto. Ahora, hablando un poco sobre las optimizaciones que podemos realizar con Next.js para mejorar este rendimiento. Primero que nada, no sé si conocen Google Lighthouse, pero básicamente es lo que estamos viendo ahí es, bueno, el resultado de utilizarlo sobre una página, pero es una herramienta automatizada de Google, open source, para medir la calidad de nuestra página web y se puede ejecutar en cualquier sitio web, siempre y cuando tengamos la extensión instalada en el navegador. Y esta herramienta lo que nos da son indicadores de cuán bien o mal está respondiendo nuestra página web a ciertas pruebas que se le somete. Entre estas pruebas de performance, entre estas pruebas hay de performance, de SEO y de buenas prácticas utilizadas, entre otros. Entonces, lo que vemos ahí es el reporte de una generación en la que vemos cómo está el índice de cada una de esas métricas en la página web. En la que viene, vemos nomás de la documentación de Google. Ahí va. De la documentación de Google podemos ver cómo las métricas de performance, que son las primeras tres que vemos ahí, van a incidir directamente sobre el SEO de la página. Entonces, si nosotros logramos tener buena performance en esas métricas, vamos a tener como resultado un incremento o mejor SEO en ese resultado de Lighthouse, de la ejecución de Lighthouse. Bueno, cuando queremos mejorar las métricas en nuestra aplicación y corremos Lighthouse, por ejemplo, podemos ver que a veces tenemos mala performance y decimos, ok, capaz que esto se soluciona yendo al código y, no sé, refactoreando algunas partes de código. Bueno, eso puede resultar positivo porque sin dudas va a mejorar la performance del sitio, va a hacer que cargue mejor o que procese algunas cosas de mejor forma, pero no siempre nos va a dar un 100% en performance hacer solamente esos cambios. Entonces, vemos que se pueden aplicar otras optimizaciones que no van tanto a nivel código, sino a, mm, a aplicar, digamos, otras técnicas que van a optimizar también el rendimiento. Estas pueden ser eh, para mejorar el SEO de la aplicación y bueno, y hoy vamos a comentar estas cuatro que nos parecieron las más importantes, que de forma rápida, haciendo pequeños cambios, ya se puede ver una buena optimización del SEO y de la performance. La primera de todas es, bueno, como ahí dice, ver el tema de las dependencias que tenemos en el proyecto. O sea, es importante asegurarnos que en la lista de dependencias que tenemos en el package JSON no tengamos, digamos, librerías o dependencias que no estamos utilizando o que se utilizaron en un pasado, pero luego ya se deprecaron o ya no se están utilizando tanto en nuestro código, y intentar de optimizar esa lista, porque a veces el tree shaking de Next, que utiliza un poco de Webpack en las versiones 12 para atrás, no es tan óptimo y a veces no elimina por completo las dependencias que no estamos importando en ningún lado de nuestro código. Entonces es importante, primero que nada, eliminar esas para que el bundle final de nuestra aplicación no sea tan grande y por ende, si es grande, va a tener un tiempo de carga inicial mayor y eso va a hacer que el SEO de nuestra página empeore. Entonces, por lo general se recomienda cada tanto ir viendo esa lista, ver si hay alguna librería o bueno, dependencia que ya no se esté utilizando y eliminarla, o mismo también, por ejemplo, un ejemplo claro es el caso de Lodash, no sé si la conocen, pero es una librería que tiene un montón de funcionalidades dentro con la cual trabajamos casi todos, y lo que hacemos por lo general es importar la librería entera y después utilizar un par de funcionalidades nada más, pero cuando nosotros después hacemos el build, el bundle va a agarrar y va a instalar la librería Lodash por completo, a menos que la configuremos bien con Webpack para que no lo haga, pero es meterse en configuraciones más complejas. Entonces lo que podemos hacer ahí es directamente importar las funcionalidades, listar en nuestro package JSON y instalarlas directamente, digamos, diciendo lodash.debouncer, por ejemplo, o las funcionalidades que nosotros queremos. Eso va a hacer que el bundle final sea mucho más chico y que es lo que siempre queremos para que nuestra eh, carga inicial del sitio siempre sea mucho más rápida y nos dé un mejor SEO. Después, en cuanto a la optimización de imágenes,
ahí va. En nuestra aplicación es una buena práctica siempre intentar de comprimir las imágenes para el tamaño que vamos a estar utilizándolas y no tener imágenes muy pesadas o muy grandes y después van a ser pequeñamente utilizadas en el sitio. Pero aparte de tener esto en cuenta, lo que nos dice Lighthouse en sus recomendaciones, porque a veces aparte de correrlo y te dice las métricas, el resultado de las métricas, y también te da algunas recomendaciones de cómo poder mejorarlas. Entre una de esas recomendaciones, por lo general, inspecciona y se da cuenta si vos estás utilizando algún elemento o tag de tipo imagen y se da cuenta. Si vos tenés Next instalado, te dice que utilices el componente image, como vemos ahí en el ejemplo de código, que está dado directamente o sea, proporcionado directamente por Next para asegurarnos que las imágenes estén con el tamaño apropiado, si nosotros no lo hacemos de antemano. Entonces, nada, en vez de utilizar ese elemento image, es mejor utilizar el componente que ellos nos dan porque tiene una serie de propiedades que nos permite jugar un poco para poder optimizar la web app de mejor manera. Eh, Ahí en el código es el mismo código repetido, solo que uno utiliza Style Components y el otro no, directamente el Function Components, pero lo importante ahí es ver que se utiliza el componente image de Next Image y que tiene una serie de propiedades. Las dos más importantes me gustaría recalcar son el size y el loading. El size, ahí como pueden ver, nos permite jugar un poco y hacerlo de forma responsive en función del width de nuestro navegador. Entonces, de forma dinámica, el componente va a darse cuenta, dependiendo el breakpoint en el que se encuentre, y decir si la imagen necesita ser mostrada de forma grande o de forma chica, y eso ya optimiza bastante. Y también está el tema del loading, de la propia loading, que siempre es mejor, o sea, por defecto viene en valor lazy, que lo que hace es decirle al navegador que cargue recién la imagen cuando el usuario se encuentra a cierta distancia de ese viewport, pero la recomendación es utilizar el valor eager, que lo que hace es que la imagen se cargue de inmediato al obtener la página. Entonces eso hace que el cargado de la página en su totalidad, que es lo que le importa a Lighthouse, se haga en menor tiempo. Otra técnica, quiero ir medio rápido, disculpen porque ya estamos medio que terminando, pero otra técnica para mejorar el SEO es la optimización de fonts. Uno puede decir que capaz que las fonts son pequeñas o no ocupan tanto espacio o lo que sea, pero en realidad si utilizas Next.js es importante utilizar la librería que ya está dado por ellos en vez de tipo llamar a fonts externas, porque esto optimiza muchísimo la carga inicial también siempre voy con lo mismo, con la carga inicial del sitio, que es lo importante y lo que buscamos. Entonces, lo que nos dice Lighthouse o cualquier recomendación es que si estás utilizando Next, utilices las fonts de Next, que lo que te permiten es, o sea, te simplifican un montón todo el trabajo de importar y trabajar con distintos tipos de fonts. Las fonts para este caso son descargadas al momento de hacer el build y son guardadas con el resto de los assets del proyecto de Next. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es básicamente elegir las fonts con las que queremos trabajar e importarlas. Entonces ahí, como vemos en el ejemplo, podemos importar una font específica, podemos hasta customizarle esa font si es necesario y luego utilizarla. Y al momento de hacer el build, bueno, como decía, va a descargar esa font específica, la va a cachear para ser luego utilizada. Entonces, solamente, digamos, descarga y guarda las fonts a utilizar y no el set entero de fonts de Google o de lo que querramos. Eso hace de vuelta a disminuir el bundle de la aplicación. Y bueno, y por último, el tema de las animaciones es algo que capaz que no tenemos tampoco muy en cuenta, pero que está bueno nombrar, porque al deshabilitar las animaciones, cuando nuestra aplicación es accedida desde un dispositivo móvil, podemos mejorar en un 90% de las veces, podemos mejorar la carga inicial del sitio y también darle una mejor experiencia al usuario también, ya que vamos a eliminar casi que por completo el lag inicial que se puede producir a veces en mobile cuando accedemos a una página y tiene animaciones y no tiene una alta conexión a internet ese dispositivo. Entonces, bien, existen varios frameworks que podemos utilizar para deshabilitar las animaciones de nuestra aplicación.
y que por lo general tienen APIs similares y muy buenas, con buenas props para trabajar y nos van a permitir deshabilitar las propiedades de animación de nuestros componentes. Funciona básicamente de la siguiente forma, como vemos ahí en el código, utilizando la librería esta de Framer. Lo que hacemos es tener un componente definido, un componente funcional definido a la izquierda, que lo que hace básicamente es funcionar como wrapper y lo que hace es tener un hook que chequea si estamos en una vista de tipo mobile o no, y en el caso de que la estemos, lo que va a hacer es hacer un override de las propiedades de los elementos que están por dentro de ese wrapping, eliminando por completo y deshabilitando todas las animaciones de esos componentes y de sus hijos. Entonces, a la derecha, en nuestro código, podemos ver cómo se utiliza ahí, por ejemplo, para picture o para footer image. Podemos ver cómo aplicándole ese wrapper, lo que va a hacer es darse cuenta de forma automática cuando estemos en un breakpoint de tipo mobile y va a deshabilitar por completo todas las animaciones para esos componentes. Entonces, al hacer una inicialización de esa página, va a ser mucho más rápido. Bueno, ahí también en el ejemplo pueden ver cómo se utilizaba un componente SEO, que era el de la versión previa al comienzo de todo. En las versiones viejas de Next, como decía Andrés al principio, se utilizaba mucho ese componente. Y eso quedó de una versión anterior, pero que en la versión 13 ya no se utiliza. Y bueno, para terminar, también podemos aplicar, no, antes de esto, ese último ahí va, tenemos lo que es el Lazy Motion, que es básicamente un componente que podemos utilizar también de estilo wrapping de toda la aplicación, que lo que nos permite es nada, limitar, digamos, la cantidad de funciones y eventos que nosotros vamos a utilizar en la aplicación para trabajar con animaciones. Entonces, si nosotros sabemos de pique que nuestra aplicación no utiliza animaciones, ya podemos hacer un wrapping total de todo nuestro sitio con este componente y deshabilitar todas las features. O, por ejemplo, si sabemos que vamos a utilizar algunas features, como es el caso del ejemplo este que da la documentación, que son features a nivel de DOM, de opacidad, cambios de movimientos en una imagen o algo, ahí solamente le activamos esas features y bueno, a partir de ahí lo que hace es cuando genere el bundle final, solamente va a dejar descargadas en ese bundle las funciones de animación que necesita. Entonces también ahí disminuye el tamaño del bundle y por lo tanto, como digo siempre, mejora la carga inicial del sitio, que es básicamente lo que queremos demostrar y hacer para lograr tener un buen SEO, por todo lo que habló Andrés en la parte anterior.